Buenas tardes. Una vez más, la Facultad de Arte adhiere al Mayo Teatral y este Mayo Teatral que se viene realizando en Tandil desde hace tantos años y que representa tanto para quienes participan de estas actividades. Adhiere, decía de esta manera, con la presentación del quinto tomo de la colección Dramaturgias, coordinado por el maestro Mauricio Cartun, dirigido por el maestro Mauricio Cartun, y que a quien acompaño en la coordinación. Una colección que nace en pandemia y que se desarrolla en pandemia con el esfuerzo terrible de quienes ofrecían sus textos, quienes se sentían motivados con la propuesta que hizo Mauricio, que hicimos juntos, con el deseo de alguna manera mantener vivo el teatro. Así es que este teatro entre diagonales tiene textos de Rosana Aramburú, de Febe Chávez y de Beatriz Catani, y además tenemos el privilegio que lo haya prologado Laura Conde, también platense, con lo cual creemos que aporta la identidad que tiene este tomo, ¿no es cierto? Así que a partir de ahora la dejo a Laura con una breve presentación y por supuesto que después tendremos con nosotros al maestro. Bueno, no sé si tan breve, pero voy a tratar de serlo. Lo tengo anotado justamente para no irme. Retomando un poco lo que dijiste, Vicky, de la colección, ¿no? Este interés por recuperar la producción dramatúrgica de la provincia de Buenos Aires de los últimos años, que esto pensaba supone un aporte al teatro argentino contemporáneo y en desarrollo, en este marco académico, ¿no?, de la Facultad de Artes, en el que no solo se elabora un trabajo de recuperación, conservación y estudio de materiales, como ustedes saben, escritos, audiovisuales, ¿no?, también el aporte del CEDAP. Esto es la configuración de un archivo, ¿no?, sino que se desarrollan líneas posibles de investigación también y producción escénica. En este sentido quería recuperar la noción de colección que retoma Mauricio en unas palabras preliminares justamente a esta colección, estos volúmenes, donde recupera el sentido etimológico que se relaciona con la palabra legere, lector, recolector, sortilegio, y enfatiza el desafío que promete la colección y recolección, algo de lo que decía recién Vicky, recolección de escrituras para la escena, desafío creativo de delinear, de proponer itinerarios de lectura, como dice el editor Pablo Amadeo, pareja también, itinerarios propios de los editores también, de los coordinadores, itinerarios que por supuesto entonces resultan más que interesantes, iluminados por estas lecturas, pero también, además de itinerarios personales, itinerarios comunes, ¿no? Y el gesto de volverlos colectivos y producir desde lo colectivo, porque estos libros, como decía Vicky, están hechos con el trabajo y entusiasmos, recuperando también esa palabra etimológica de tener el Dios adentro que Mauricio tantas veces nos recuerda, el trabajo de artistas, investigadores, docentes, dispuestos a aportarle algo a este proyecto con sede institucional en la UNICEN. Y esto también creo que es posible porque desde el vamos, y ya en esta experiencia, ¿no?, de la urgencia, que por ahí podemos charlar un poquito después con Mauricio de cómo nace, también creo que se plantea como un archivo abierto, ¿no?, en proceso, a la expectativa o expectante de lo que viene, de las nuevas creaciones, de las lecturas, de ese azar, ¿no?, del azar de las lecturas y las puestas. Pero ojo que es un azar programático porque se trata de algún modo de un archivo, se trata de un archivo situado, bonaerense, y retomo aquí esta idea de catálogo de la que tanto se habla en el mundo editorial, con todas las implicancias y lógicas, económicas, políticas, éticas, estéticas del catálogo. Este es un catálogo de autoras y autores que producen desde y para la provincia, por supuesto, circulando también estas producciones dentro o fuera del
del país, pero siempre producciones representativas de algún modo de esas apropiaciones territoriales, poéticas, políticas del hacer teatral. Y entonces encontrar esta cuestión de lo común. Lo vamos a encontrar a Pepo Sanzano, que está aquí presente, en uno de los volúmenes de La Casa, con prólogo de Daniela Ferrari, otro de Juan Santilli, Teatro de Necochea, con 3 obras de él, prologadas por Jorge Dubati, el teatro de Diego de Miguel, dramaturgo, director platense, compañero mío de también trayectoria de formación en parte de trabajo y de docencia, prologado por Gabriel Graves, con 3 obras de Diego. Y me detengo aquí un poquito en esta idea que me parece muy interesante del teatro de. El teatro de dramaturgos que están en permanente proceso, ¿no? Digamos, que están buscando todo el tiempo espacios de circulación distintas, reflexiones sobre la forma, sobre los públicos. Y este tipo de problematizaciones que se abren al abrir la línea del teatro de, pensaba, ¿no? Esos circuitos. Me gustaría pensar un poco después. Con, por ejemplo, Diego de Miguel, que hace esta búsqueda siempre y tan territorial, pensando lo teatral desde La Plata. Beatriz pensaba también Catani, para ir un poco al libro, a este volumen al que ya vamos a volver, y su relación con el Princesa, con el teatro Princesa, esa relación territorial que también Diego en La Plata mantiene con el obrero. Me parece que eso está tan presente en sus producciones, ese vínculo estrecho que sería interesante pensar más tarde. Algo de esto lo comentamos en el prólogo a propósito de la obra de Beatriz Catani. Y hay otra entonces zona de esta colección que tiene que ver con el teatro de algunas ciudades, el Teatro MDQ de Mar del Plata, con obras de Guillermo Gianícola, Clara Andrade, Federico Poleri, prologado por Milena Brachale, y el Teatro Entre Diagonales, que es este volumen, que bueno, tuve el gusto de prologar, como decía Victoria, con las autoras que ella mencionó. Este catálogo entonces es un poco una mirada hacia atrás, desde un presente situado, que imagina un futuro posible, o mejor, no posible, inimaginable, pensaba, de lo que se está gestando, y es una apuesta, me parece, una iniciativa muy singular para el teatro. Me gustaría retomar unas palabras de Gacera en su libro Editor, un oficio, que afirma que no es un libro universitario aquel que solo tiene un sello de la universidad, sino aquel que en su proceso, asimilándose a un proceso económico, político, simbólico, particular, se construye como parte diferencial de un ecosistema, donde la publicación universitaria se presenta en tanto alternativa respecto de las ediciones de, por ejemplo, los grandes grupos editoriales nacionales y transnacionales, en un contexto donde, dice, los demasiados libros, la concentración de la edición y, bueno, también el circuito, la crisis del circuito independiente con la falta de, bueno, desde líneas de apoyo hasta el problema de papel y muchas otras cuestiones más. Pero entonces dice cómo también la edición universitaria de alguna manera se presenta como una alternativa, que tiene la oportunidad justamente de garantizar la bibliodiversidad. Esto supone hacer libros que trascienden los claustros académicos, en diálogo con ellos, los grupos de investigación, por supuesto, siempre como parte de su público y de su hacer. Gacera agrega, la producción de autores o títulos de la producción cultural de las diversas regiones de la Argentina no hubiera sido posible sin la existencia de editoriales universitarias en regiones alejadas del centro de gravedad editorial que ejerce Buenos Aires. Entonces, he aquí un constructo, pienso, heterogéneo, discontinuo, diferencial, que no es un todo cerrado, acabado, en una relación de tipo referencial, ilustrativo respecto de las escrituras, sino que arma un territorio propio, imaginario, un universo bonaerense de la dramaturgia que sin duda impacta y se alimenta de la vida del teatro en la provincia y que imagina este repertorio para
tomar una noción de Miguel Dalmaroni, que no se rige por la lógica del corpus, aunque esté en principio, haya un principio ordenador de la región. No es la suma de las partes, sino la trama de firmas, obras, lugares, diálogos, formas, la colección, y cada volumen reescribe de algún modo las obras al colocarlas junto a otras, resaltar aspectos posibles, entradas desde los prólogos, ahora por ahí conversamos un poquito de eso, al lanzarlas para posibles puestas, y eso que no es sino otro modo de la lectura-escritura. Entonces lo que se arma sería un espacio nuevo, ¿no? Un espacio de lectura, de discusión, de creación. Esto aplica, por supuesto, a otros catálogos, ¿no? Que no sean teatrales, a catálogos literarios, por ejemplo. Pero en la dramaturgia tiene una relevancia particular, ¿no? Porque para el teatro el concepto de espacio, de montaje, es fundante. Y aquí es cuando se constituye este pliegue por donde también se fuga o se le va por la tangente al catálogo o a la cuestión más institucional, ¿no? Del sello, ¿verdad? El teatro, ¿no? El teatro que no puede sino derrapar. Decía cuando llegué por la banquina, vengo desde La Plata y tuve que hacer kilómetros por la banquina. Es un poco, no me quiero poner ni lacaniana ni mística, pero siempre estamos moviéndonos un poco en esos polos, ¿no? Y entonces decía, esa fuga de lógicas que tiene que ver con ese deseo de teatro, ¿no? Que algo de lo que decía Victoria, desde dónde nace, que prefigura un público especializado. Quizá después podemos también, me gustaría hacer unas preguntas a Mauricio con respecto a eso, al público, ¿no? de estos libros. Y como todo lo teatral exacerba, exalta o pone a la vista, ¿no? Esta idea de catálogo que se termina en la lectura, ¿no? Justamente porque el teatro escrito tiene, a diferencia de la literatura, hoy hablaba de catálogo de literatura, esa particularidad de hablar en un umbral siempre incómodo, ¿no? Inenarrable, impredecible, de lo que puede ser llevado a la escena o como una huella de lo que pasó, ¿no? Y que es pasible de transformarse, pero que también puede ser olvidado, desechado, ¿no? Como escritura. Y ese peligro de extinción o inminente agonía de la dramaturgia es su fuerza más teatral y vital, y los lectores le dan esa forma a las nubes, como diría Mauricio, nubes libros. Tienen aquí, me parece, los lectores una propuesta y una tarea concreta, que es pensar un teatro bonaerense, que no está ni tan categorizado, estandarizado, ni es tan estudiado, ni tan instalado, no en las bibliotecas, y en los temas de investigación de las becas CONICET, como hablábamos hace un ratito. Y entonces creo que tienen a disposición obras que quizá vieron en festivales o que contribuyen también a la producción de este volumen, incluso de particularmente del quinto, los recorridos de estos festivales, de estos contactos, de estos encuentros. Tienen obras entonces a disposición que quizá también desconocen. Entonces la diversidad al interior de cada volumen y la relación con el conjunto creo que es una perla que indica el camino por donde se pueden seguir recolectando las demás, y para ir cerrando y llegar a algo que queríamos ver, que nos querían compartir las autoras de este libro, y tiene que ver con algo que conversaba con Beatriz Catani, una de las autoras, antes de venir, que es algo de este proceso de encuentros, y volviendo a esta cuestión de las tramas, de los diálogos. Hemos visto materiales, hemos visto archivos con cada una de ellas, hemos conversado mucho y se han recogido en estos procesos algunas cuestiones muy interesantes sobre los espacios, sobre las formas, sobre los modos de representar, y que nos encontraron en nuevos espacios. Nos encontraron en una muestra de Beatriz Catani en su proyecto Atlas, que recupera Ojos de Ciervo Rumano, la obra que se publica en este volumen. Conversamos con Fede y volvimos a la escenografía, y eso nos llevó a otras tramas y otros espacios. Por eso hablo de los libros como dispositivos o como espacios, ¿no? De discusión para pensar, porque lo que surge es otra cosa, ¿no? No son los textos, hay una reescritura, hay una puesta en diálogo que es completamente novedosa. Ojos de Ciervo se ha publicado previamente en
en otras publicaciones, pero digo, me parece que eso es lo inédito que tiene este volumen y lo que, bueno, que quizá podríamos empezar a conversar. Ya hablé demasiado de escuchar a las autoras lo que tienen para leernos y decirnos. Hola, mi nombre es Roxana Aramburú. Mi obra, El Ajuar, está publicada en este volumen, Teatro entre Diagonales, así que les voy a leer un pequeño fragmento de la obra. Está dedicada a mamá y sus amigas laboriosas, Mirta, Chiquita, Rosa, Sarita y Eve. Buenos Aires, agosto de 1930. Sala principal de una casa de familia acomodada. Escena 1. Santa Marta. Antonia y Doménica, su dama de compañía, escuchan el final de un radioteatro. Doménica llora desconsolada mientras organiza un costurero. Pero Doménica, no te pongas así. Es una mentira, no está pasando de verdad. Ya sé, signorina, no soy tonta, pero me da ganas de llorar. Es que la muchacha está loca de amore y él está tan enfermo, se va a morir pronto. Muy triste, muy triste. Está muy sensible. Pienso en Nicola. Fueron esos tamangos que traía puesto que no lo dejaron flotar. A mí me ayudaron y salí, pero él, quién sabe qué pensó en ese momento. Yo me quería tirar a buscarlo, pero me agarraron y me ataron a la camilla de la asistencia. No tenés que escuchar el radioteatro si te da melancolía. No, yo quiero saber qué va a pasar. No está mal sufrir un poco. Usted tendría que sufrir un poco. Siempre está así, tan durita. Y disculpe. Doménica, ¿cómo me hablas así? ¿Y qué quiere que le diga? Es la verità. Toda almidonada, parece que todavía usa polisón y corsé. No es cierto. No se ve. No se ve usted. Mire cómo es su hermana. Usted considerada, cuidadosa. Ella una deslenguada. Al lado de ella, usted es Santa Ana. Esa mujer es el mismísimo demonio. Que Dios me perdone. No es una mala persona. Ah, ¿no? ¿A usted le pegó? Tiene el gancho más fuerte que el torito del matadero. ¿Te pegó? Quiso, pero se lo ataqué con el brazo, así, ¿ve? Me quedó todo colorado y dolorido. Me escapé del Mussolini y no me iba a escapar de esa matrona. No lo puedo creer. Es un poco exaltada, pero esto... Usted es inocente. Yo no tendría que decírselo, pero usted no la escucha del todo. Se hace la sorda para no padecer. A ver, explícate. Es que si la escucha se le parte el cuore, ¿entiende? Non se puede tener una hermana así y stare como si pasara un carro. Mala, mala. Tiene el cuero más duro que un pedernale. Dice cosas que hieren. A usted también le dice. Tira la piedra, esconde la mano, cabe el puñal y revuelve. Ahora no me escucha a mí. Le viene la sordera, ¿no? Le sacó el marito. ¿Se olvidó ya de eso? No me sacó ningún marido. Y bueno, no me importa. El señor estaba casado con su hermana mayor, enviudó, ¿no? A usted le tocaba. Así hacen mis paisanos. Así se hace en todo el mundo. Doménica, no es una ley. Bueno, no será. Pero ella en mala entraña. Aprovechó que usted estaba en medio de la guerra. Habrá deseado que le alcanzaran los obuses. Esa mujer es como una potranca haciendo mar. Le hace falta freno. Arremete y corcovea. Y no digo más. No me arrepiento de la vida que llevo. Si estuviera casada con Lorenzo, no hubiese salido de estas cuatro paredes. Puede ser. Pero eso no le quita. Su hermana es mala. Mala pécora. ¿No escuchó lo que dijo de sus amigos? Que eran unos afeminados. El arte pone a los hombres delicados. ¿Qué sabrá ella de la gente acá metida mordiéndose el rabo? Antonia ríe contra su voluntad.
E digo más, digo que usted no quería casarse con el signore Lorenzo. ¿De dónde sacaste eso? La bambina no tiene un pelo de zonza. Preguntaba y volvía a preguntar. Don Hervana se lo quería explicar. La tía es una artista. La pintora no se casan. ¡Qué tontería! Bueno, suficiente, Domenica. No me sirve de nada quejarme de todo eso. Sí que sirve. Le saca la mala sangre. No me hables así, no quiero saber nada. Ya me arruinaste la tarde. Io le arruino. Io, Domenica Di Pietro, sua dama de compagnia, le arruino la tarde. Vergine Santa. Basta. ¿Escuchás? Está llegando el coche. Fíjense cómo trae a la bambina, de tiro, como lo capacho, tanto que la defiende a su hermana. Mire, de la oreja la sube, poveretta. Mire. Ah, no quiere mirar. Antonia la ignora intencionalmente, aunque quiere ver lo que sucede. Usted no sabe todo lo que yo sé. Io le tendría que contar todo lo que digo a Mercedes, que si no, puede haber una desgracia. Pero ella no me deja. ¡Silencio! ¿Puedo preguntar algo? ¿Según qué? Me dice cómo se llama la actrice de la radio. Olga Casares Pearson. Oh, me dio ganas de llorar otra vez. Hola, mi nombre es Febe Chávez y soy la autora de Desechos, obra que se encuentra en este libro, Teatro entre Diagonales, y les voy a leer un fragmento. Iris, entrando por la derecha visiblemente afectada por su deseo de orinar. Discúlpeme, caballeros, pero el damas estaba atestado y estos menesteres no esperan. Además dicen que es malo aguantar. Sí, se infecta la orina y nosotras las mujeres estamos en problemas. Permiso. Se coloca en el medio de los dos, se baja la bombacha e intenta orinar. A ver, córranse, por favor, no tengo mucha dirección, no quisiera salpicarlos. Es difícil parada, ¿saben? Tal vez si me muevo un poco hacia atrás, hacia adelante, ¿me podrían dar la mano? Perdón, ¿la tienen seca? No quisiera. Basilio. Relaje, relaje, descomprima, afloje, piensa en río, lluvia. Atilio, azorado, ¿qué hace? Basilio, le ayudo, colaboro, soy partícipe, mediador, supervisor, como una creación colectiva. Atilio, ¿cómo qué? Basilio, no es momento de preguntar, es momento de accionar. Después viene la reflexión. Ahora ayude. Atilio, ¿cómo? Basilio, anímela. Atilio, haga pis, haga pis. Basilio, eso es autoritario, hombre. Atilio, es que no tiene timón. Basilio, la uretra femenina es pequeña y no se puede manipular, pero jamás debe definir por la carencia. Lo que tiene es diferente, pero no inferior. No subestime el aparato urinario de la señora. Atilio, fue solo un comentario, no una crítica. Basilio, la crítica. Ninguna obra de arte es tan poco abordable por la crítica. Iris, shh, creo que ahí sale. Atilio, vamos todavía, vamos. Basilio, permita que el flujo creador supere el contexto en el cual es producido. No se ate a los condicionamientos, a la mirada de los otros, a los mandatos, subvierta la propia perspectiva, reviértala, invierta una y otra vez los opuestos, sujeto, objeto, moralidad y moralidad. Iris, escúchenme una cosita, si me habla todo el tiempo no puedo, ¿entendió? No puedo. Atilio, ¿ha visto? Basilio, ella es una transgresora, ¿sabe? Una verdadera artista, no tiene miedo de los límites, los supera, su necesidad imperiosa hace que salte sobre toda coyuntura. Atilio está atento a la salida de la orina. No importan las formas, es el contenido, no importan los procedimientos, se encuentran, se inventan, fluyen. Atilio, lo de ella no puede influir. Iris, ay chicos, son tantas las ganas que se me tapa, se me va para adentro. Atilio, es un bloqueo. Basilio, muy bien, está expandiendo su conciencia. Mírese hace media hora atrás en esta situación. Si hubiera pensado como facilitador de un proceso creativo, Atilio, oiga, estoy en un baño de hombres con un rarito, con una señorita,
Atilio, señorita, a quien le estoy viendo los genitales mientras le tomo la mano y la animo a hacer pis. ¿De qué expansión de conciencia me habla? Esto es una porquería, Basilio, váyase. Atilio, no me voy nada. Me quiere echar porque se quiere quedar solo con la señorita. Antes quería que me quedara para convencerme de él. Se corta al mirar a él. El padre trabaja con las plantas, la hija dentro del cajón invernadero. Papá, no entendí nada. Que hace 35 años, llueve, temporal, digo, llego a casa de las plantaciones. No entiendo por qué dijiste ciervos. ¿Ciervos? Y porque aparecían ciervos ahogados, débiles, se caían a los arroyos, o por los vellos. Las rumanas son así, peludas. No sé. Pero era un 13 de julio como hoy. Sí, 13 de julio. Pero no es el día de tu nacimiento, un poco sí, digo, no exactamente. El primero podría ser. ¿Ves, papá? No se entiende nada. ¿Ves cómo sos? Vos me dijiste que me ibas a contar todo porque era mi cumpleaños 35. Contame del 13 de julio, cuando yo nací. ¿Qué ese día? El 13 de julio, Dacia. Yo te robo. Papá, ¿me robás? ¿A quién? ¿Cómo? No entiendo. Hace 35 años. El padre va hasta el cajón invernadero y sale con la hija en brazos y la engancha al tronco del árbol. Hija, paseemos. El padre sube al árbol y descuelga el pullover. ¿El pullover? ¿Me das el pullover? Gracias. ¿Es mi regalo de cumpleaños? ¿Es eso? ¿Me vas a contar? Paseemos en dirección sudoeste. El mismo pedido de tu madre. Dacia enganchada al tronco del árbol en brazos del padre. Vamos en auto, con tu madre. El auto se desliza a una velocidad de 60 kilómetros por hora, camino despejado, parece. Quiero decir, vamos bien. Sí, en auto con mamá, 13 de julio, vamos bien. Ella, quiero decir tu madre, tiene un vestido natural de jersey muy corto, beige, de jersey. Le toco la panza y te toco a vos. Beige, corto, como el mío. Yo estoy ahí en la panza, pongo la radio. Espera. Ahí me mira con los ojos fijos. Mamá, qué expresión. Entre agradecida y prometedora. ¿Y los ojos? ¿Cómo son los ojos? Uno amarronado y otro virando al verde. Está ausente, como siempre, pero igual me mira y uno verde y otro marrón. Sensación de desasosiego y de vergüenza. Prendamos la radio, sí. Visibilidad escasa, pronóstico más lluvia, tormentas eléctricas, lluvias eléctricas. ¿Qué más? Música. ¿Trasponiendo cielos? Sí, el disco de tu madre, el más famoso. Cómo me gusta escucharla, cómo me gusta el rumano. Es tan oblicuo. Oblicuo no, obtuso. Obtuso e inentendible. Me irrita no entenderla, no entenderte. No cantes en rumano, canta en castellano, le pedía. Nunca pude convencerla de nada. Pero la amabas, porque la amabas, ¿no? ¿Por qué ella? ¿Por qué rumana? Por la tierra. Eso fue lo que me llevó a tu madre. 2 países con buena tierra, tierra bendita. Eso dará buen fruto, pensé. ¿El buen fruto soy yo o las naranjas? Mírame, papá. Basta, se acabó el paseo. El padre intenta descolgarla del árbol. Dacia, paseemos. Ahora que me diste el pullover, ¿no me vas a contar? El padre la traslada en brazos hasta una de las macetas donde la introduce. La planta. Lo primero que me surge decir es que si bien este libro tiene 3 obras, en términos reales tiene 4. El prólogo de Laura, digo, lejos de ser, uno piensa a veces en los prólogos, digo, la palabra tiene un sonido, tiene un significado, digo, prólogo siempre es lo que va adelante, y uno pierde de vista que prólogos es prólogos, es para el conocimiento. Que si cumple una función es inseparable del libro. Y en este caso me parece que sucede. Es un prólogo, efectivamente. Uno leer ese texto es poner las obras en contexto. Es resignificarlas. Es entender, no solamente en términos históricos o en términos sociales,
cómo funcionan esas obras, sino impulsarlas a una nueva vida. Y de lo que se trata en realidad, con un libro de teatro siempre, vamos a volver siempre a repetir lo mismo, un libro de teatro de lo que se trata es de ponerlo a vivir, de crear algo que pueda vivir. Y sobre todo crear algo que tenga las condiciones naturales de sobrevida. Es decir, que no necesite grandes esfuerzos para que sea el deseo de otros, el deseo de actores y directores el que lo tome y el que lo transforme en una apuesta. Recomiendo, por un lado, las obras, naturalmente, que seleccionamos, que elegimos, pero por el otro lado, este prólogo que me parece que, leídas a la luz de él, toman un nuevo sentido. Crear libros de teatro en realidad es crear algo para jugar. Digo una obviedad si hablo del concepto de play, que todos sabemos, ¿no? El concepto de juego con el que se asocia naturalmente la palabra en inglés. Pero a veces perdemos de vista que una publicación de teatro no es otra cosa que una invitación a jugar. Casi te diría como las ropas que están en los cajones en las casas y los chicos tomábamos para transformarnos en otros, son elementos para jugar. Lejos de ser un acto de documentación, son una provocación para el juego. Estas obras son jugables. Son jugables, son obras. A veces es difícil establecer un criterio de selección, sobre todo cuando hay mucho. Bueno, claro. La Plata es un lugar de una gran producción dramatúrgica y de una producción talentosa y extremadamente original, y que tiene a la vez esta condición que vos resaltabas. Se manifiesta como espacio alternativo de pensamiento. Hay mucho. Entonces, ¿elegir qué? Es realmente difícil elegir. De pronto encontrar estas tres obras tienen ganas de jugar. Este es un libro que cualquiera que se lo lleve con el espíritu que hay que leer un libro de teatro, que es con ganas de montarlo, aunque sea en tu dormitorio y con la ropa que sacás del cajón. Pero eso es lo que nos pasa, lo que nos gusta. Los que estamos contaminados de inteligencia mimética, recién la miraba leer a Roxana, y decía, qué bien, cómo me gustan los autores y las autoras que encarnan, ¿no? que se ponen. Y leía y actuaba, y yo decía, si hay alguna duda de que lo que hacemos los dramaturgos tiene que ver con la inteligencia mimética, no solamente con la narrativa, le pasamos el videíto de Roxana para que te vea. Entonces yo lo veía y sentía, bueno, está ahí, está picando en la puerta del arco para que alguien lo agarre y lo segundo, y luego rápidamente entramos en nuestro intercambio. Pensar en la singularidad de un libro de tres dramaturgas no es una cuestión de cupo de género. A veces hay un malentendido en relación a, bueno, hay que cumplir con el cupo. Está presente, hay algo de lo políticamente correcto que parecería indicar, y uno en el teatro pierde de vista algo extremadamente más poderoso que la justicia en equilibrio. Y es que la voz de la mujer en el siglo XX es el gran estallido en el teatro. Y el teatro durante 2300 años se mantiene extremadamente igual a sí mismo, casi te diría en una especie de orgullo conservador en el cual el monopolio está en el hombre, está en el varón, y el varón se arroga el derecho de crear personajes femeninos no de acuerdo a lo que las mujeres sienten, sino de acuerdo a lo que ellos sienten sobre las mujeres. No hay personaje femenino en la historia de la dramaturgia
hasta el siglo XX, digo el siglo XX, ha habido casos previos, pero digo el siglo XX como la irrupción clara de la dramaturgia de la mujer. Digo, no, perdemos de vista que cada personaje femenino que vemos allí está creado por el deseo del hombre, no por el cuerpo de la mujer. Que es recién en el siglo XX donde aparece el cuerpo de la mujer y lo que uno siente es... quien habla es el cuerpo. Cualquiera que escriba teatro, al poco tiempo de escribir teatro lo entendés. El que habla es el cuerpo. Por eso nosotros los dramaturgos rápidamente decimos, te tenés que meter en el cuerpo del personaje. Hay algo de empecé a escribir para sentirlo en el cuerpo. Los que hablan son los cuerpos. Los cuerpos de los personajes femeninos de la historia de la dramaturgia masculina están producidos por el deseo. Son la mujer que quieren poseer o la mujer que quieren ser. Pero nunca son la mujer. Es la aparición. Nietzsche dice que si el poeta tiene la pulsión de mirar una multitud de seres alados que vuelan alrededor, los dramaturgos tienen además la pulsión de convertirse en ellos. Esta cosa de convertirse. Yo puedo convertirme al cuerpo de una mujer y sin embargo siempre mi presencia será retórica. Yo en el cuerpo de la mujer soy siempre figuras, yo soy siempre tropo, yo soy siempre metáfora, sinécdoque, metonima, o paradoja. La mayoría de las veces paradoja. Pero lo que no soy es el cuerpo de la mujer. Cuando uno lee estas piezas, lo que uno siente es que vibra una energía donde la dramaturgia toma otro color. Y no necesariamente, no se trata de temáticas. Porque decir, claro, porque las mujeres hablan de las mujeres. No se trata de que la mujer traiga al mundo de la mujer. Lo que trae la mujer es el cuerpo elocuente, ¿entender? La dramaturgia se escribe desde los cuerpos y este libro es un muy buen ejemplo. Entonces, digo, por un lado, talento. Por el otro lado, juego. Por el otro lado, materiales vivos, materiales, los dramaturgos estamos... Mira, los dramaturgos que nos dedicamos cada tanto a participar como jurados en los concursos, lo sabemos muy bien. Empezás a leer obras y rápidamente empezás a hacer la doble categoría. Esta está viva, esta está muerta. Esta está viva, esta está muerta. Hay algo hasta difícil de entender, pero es lo que es vivo, lo que está bien. Entonces, la vida, el juego... y la identidad, por supuesto. ¿No? Lo que tiene es una identidad, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, en el caso de La Plata, esa identidad que está presente en cada una de estas obras. Claro, sí. Bueno, me gustaría por ahí recuperar ahí algo de lo que creo que pasó un poquito en el público cuando las escuchábamos y que es bien característico, pensando en esto que decís, Mauricio, de la gran proliferación de dramaturgia en la ciudad de La Plata. ¿Por qué estas obras? ¿Qué tienen de particular? Una conciencia, ¿no?, respecto del lenguaje teatral, pero del lenguaje en sí, ¿no? Digamos, como todo el tiempo hay una cuestión de... en Febe, aparecía en la obra de Febe, ¿no?, el juego con lo corporal, por supuesto, ¿no?, pero lo lingüístico y la conciencia del artificio, la reflexión sobre el teatro. En las tres obras aparece mucho esta cuestión, sobre todo en la de Beatriz y en la de Febe, en Desechos y Ojos de Ciervo, esta reflexión sobre lo teatral. Me parece que eso también es algo muy platense, desde este lugar de la ironía siempre, ¿no? Digamos, como mirando lo que se produce en Buenos Aires, mirando esta relación periferia-centro que conversábamos con las tres autoras, que en el prólogo un poco está registrado de manera así fragmentaria, que tiene que ver con esto, ¿no? El diálogo La Plata, Buenos Aires, y ellas, dice Beatriz Catani, el cuerpo en el medio, ¿no?, que nos ha pasado a todas las personas que estamos viviendo en La Plata, produciendo en La Plata y viajando a Buenos Aires a formarnos, a ver teatro, ¿no? Bueno, ahí hay una cuestión del cuerpo en el medio que creo que también suma a esto del cuerpo femenino, del cuerpo elocuente. Me parece una figura hermosa para seguir pensando de estos
3 cuerpos elocuentes y todos los cuerpos que aparecen, digo, lo corporal es un tema en las obras. Veíamos ahí un poco, pero en la de Roxana Aramburu también aparece el cuerpo castigado, el cuerpo expuesto, femenino, ¿no? El cuerpo femenino. En la de Catani también, por supuesto, se escuchaba algo ahí, pero siempre en relación con el artificio y esa conciencia. Es muy piola esto, porque, digo, es muy piola y es extremadamente contemporáneo, Laura, porque uno dice, ¿por qué la ironía? Digo, ¿por qué el teatro debería mirarse a sí mismo, no? Yo digo, no hay más remedio en la medida en que han aparecido medios extremadamente más poderosos que son capaces de reproducir la sensación de vida sin necesidad de tener que recurrir a tropos, sin tener que recurrir a figuras. En el teatro todo figura, todo figurado, como si, permiso, voy al jardín y salís atrás de un pedazo de tela negra desteñida y el que está dice, se fue al jardín, se fue al jardín. Digo, hay algo del juego de la convención donde yo soy un gran visor de serie, todos los días, si puedo, veo, me clavo como cualquier criollo, no tengo la posta de nada, veo. Cuando uno ve, tiene la sensación de qué rápido y qué fácil la tienen y cómo pueden defender la verdad, es decir, eso que está ahí es de verdad. Entonces, che, pero es de verdad, esto es de verdad. La otra vez vi una, creo que se llama 1889, no sé si la vieron ustedes, es sobre la conquista del oeste. Pues, che, pero esas carretas me llevaron al lejano oeste. Tiene la verdad del cine. El teatro, en el último siglo, digo, las 2 grandes crisis. Primero, aparece la mujer y hace temblar ciertas formas del teatro. Instala una nueva mirada. Segundo, aparece el cine y te dice, lo tuyo es un juego de chicos. A ver, juego de grandes, un juego de adultos es el cine. En el cine te la crees realmente. Lo de ustedes es más parecido a lo que dice Cartoon de ponerse la ropa del cajón de la mamá. Es extremadamente más. Entonces, el artificio desnudo es absolutamente contemporáneo, en tanto es el teatro aceptando su condición de tal, el teatro mostrando esta especie de ingenuidad, como si yo te dijese, bueno, acá teníamos el ejemplo, ¿cómo se llama? El famoso mago de Tandil, René Laván. Más lento, René, te muestro todo. ¿Viste todo? Sí, bueno, ahora mira. ¿Cómo lo hiciste? Si me mostraste que efectivamente no había posibilidad de hacer truco. El teatro cada vez más, Laura, está desnudando ese artificio y lo que está diciendo es, esto es una tela, es tela y es barata, porque además el teatro independiente no podemos comprar tela demasiado buena. Ese juego, cuando pasa a la dramaturgia, es delicioso, porque una vez más se hace cargo de que son las condiciones del ritual. Lo que nosotros hacemos es un ritual. Entonces, hacer un ritual solemne, cuando el espectador está mirando, muchas veces pasa, la gente dice, y no me gusta el teatro porque se la creen. No me gusta el teatro porque se lo toman en serio. Hay algo de, y yo que estoy sentado ahí no vuelvo. Cuando el teatro puede reírse, en realidad del otro lado se agradece, porque del otro lado lo que se acepta es, bueno, vamos a participar de ese ritual, aceptando la hipótesis de, es eso, digo, es un ritual, es un juego, y lo que es extraordinario es que a pesar de yo ver todas las cartas sobre la mesa, me sorprende. Yo creo que el gran verbo del teatro sigue siendo el sorprender, ¿no? Si alguien se sienta y se sorprende, entendiendo también que sorprender en su raíz es ser presa, es ser prendido. Prender, digo, sorprender, que te muestre y diga, no, ¿qué me vas a sorprender si te estás parado ahí, yo te veo, es un escenario y es todo de mentira? Y 15 minutos después estás llorando, y 15 minutos después te estás riendo y estás pensando, ¿cómo hace eso el actor? Cuanto más ironice sobre su propia condición, más se destaca. Muchísimo más se destaca, mucho más vamos a ver. Pues, sí, esto es un jueguito, Al rato está diciendo, che, pero me mató lo que hace esa actriz, lo que hace ese actor. Me parece que
es parte de lo que hoy sería el organismo del teatro. Y ahí hay algo que es súper interesante en las tres obras, con esto de lo corporal y de lo que se evidencia. Y pensaba un poco, varias cosas que dijiste me resonaron con el texto Ojos de Ciervo Rumano de Beatriz Catani, donde se propone también pensar cómo representar. Y aparece la cuestión del fragmento de Real, los árboles directamente sacados del Teatro La Hermandad del Princesa, llevados al Teatro del Pueblo. Pensaba un poco en esto de las condiciones de producción también, ¿no? Cómo en los textos aparece, se ve, ¿no?, esa huella cuando se trata de un espectáculo, de algo que formó parte de un espectáculo montado efectivamente. Esas huellas de lo que tiene que ver con espacios, con cuerpos, con formas, con organismos, con una planta que se seca y que hay que regar después de cada función, ¿no? Cómo eso aparece en las tramas de los textos y que efectivamente, bueno, formó parte de nuestros diálogos y lo pudimos plasmar un poco ahí, pero bueno, en su texto eso es maravilloso como aparece. Lo mismo con el tema del ajuar de Roxana Aramburu, la especialización, el ojo. Ella, bueno, es profesora de ciencias, es científica también, y el ojo ahí agudo, especializado en detectar, ella dice, problemas para el teatro, para jugar, ¿no? Que se puedan jugar, y quizás se mete con estos problemas históricos, ¿no? Como el del ajuar, pero visto desde este ángulo. Por supuesto, tiene que ver con la mujer, ella eso lo expresa, pero con un saber también específico, ¿no? Un saber que tiene que ver con el hacer, el ajuar, en este caso, y con regar las plantas, en el caso de Roxana, y con una cuestión del diálogo, del poder seguir o intentar seguir, aunque no haya diálogo posible, en el caso de Febe. Digo, es muy distinto en cada una de las obras, pero qué interesante es cuando aparece también, además de esta cuestión de los cuerpos, digo, algo de un saber específico, ¿no?, que nos sorprende. Es que, lo sepamos o no, toda obra es biodramática. Digo, el biodrama es la versión narcisista de la dramaturgia, en la medida en que se expone con nombre y apellido lo que tradicionalmente la dramaturgia ha expresado. Es decir, alguien habla efectivamente de lo que conoce, ¿no? Claro. Y poetiza sobre lo que conoce. Nosotros, digo, al escribir una obra, lo que aparece es lo que uno llama el trabajo de campo. El trabajo de campo es el resultado, efectivamente, de esa búsqueda. Es lo que uno conoce, imprime verdad a la obra. Yo siempre cuento, digo, medio chacoteando, ¿no? Pero yo jodo con que con mi obra terrenal, que es una obra sobre el mito bíblico de Caín y Abel, todos los años, sistemáticamente, soy invitado a algún templo judío o alguna iglesia o a escuelas de formación de curas o a lugares donde se forman los rabinos y ahora las rabinas, por suerte, que se han incorporado también. Y entonces me llevan a mí un poco como el especialista en el mito, en el sentido del mito bíblico. Y lo que se pierde de vista, yo siempre digo, yo cuando empecé a escribir lo que tenía era la Biblia que había en mi casa, padre judío, madre católica, la Biblia que andaba dando vueltas de una mesita de luz a la otra. Yo tenía la Biblia y un libro que de alguna manera me orientó de por dónde buscar, hasta que uno crea una especie de corpus de conocimiento que después va para la obra. Digo, doy mi ejemplo porque es el que tengo más cercano. Luego la gente ve en eso un conocimiento y me llaman para que yo hable del conocimiento. Yo digo, no, hay un malentendido. Mi conocimiento es lean la obra. Si me llamas a mí, Heine Müller decía, la obra es siempre más inteligente que el autor. Y lo es porque escribir es una forma de generar ideas.
escribir es la forma que aquellos que nos expresamos en la dramaturgia tenemos para crear ideas. Entonces siempre va a ser mucho más inteligente que yo la obra que escribo, porque la obra que escribo es el resumen de lo que yo sé organizado en un todo armónico. Entonces es lógico, vos la lees y decís, está redondo el mito de... Ese saber es el que le da soporte y vida a los textos teatrales, y es, por el contrario, lo que muestra el vacío de los textos que están escritos desde la idea. Acá, efectivamente, lo que vemos acá es ese conocimiento, ese conocimiento del mundo. No son obras escritas por el mero impulso de generar dramaturgia. Que sí, es fácil. Dramaturgia viene de drama significa gente en acción. Pongo dos giles, con un amigo mío dice, hacer teatro es muy fácil. Dice, entra un boludo por un lado, entra un boludo por el otro. Se pelean hasta que no saben más qué decir, entra un tercer boludo. La verdad, digo, con disculpas a la solemnidad de los claustros, pero es extremadamente sencillo hacer teatro. Por eso es que en una clase de primer año, en una improvisación, se puede conseguir de pronto una situación dramática. ¿Qué es lo que le falta? Es esto que vos decís, efectivamente, Laura. Digo, son textos, cuando uno los lee, lo que siente es, ahí atrás está la entidad, es decir, lo entero de estas creadoras. Y algo más en esta misma dirección, que aportan un pensamiento más allá de lo que se pone en discusión aquí, ¿no? El golpe de los 30 o el momento previo a la víspera, ¿sí?, a esa situación histórica, en el texto de Roxana Aramburu, por ejemplo, ¿no? Hay un pensamiento ahí sobre lo que, como lectores o espectadores, ¿no?, de esa pieza, ya sabiendo lo que pasó después, ¿no?, en la Argentina, tenemos otra visión ahí, y hay un pensamiento que se genera que va más allá del saber específico sobre ese acontecimiento que se narra, ¿no? Me parece que eso sucede también en las tres obras. En la de Beatriz también, una relectura, digo que cuando hoy hablábamos de volver a leer o de volver a hacer de nuevo, de lo inédito que tiene siempre, ¿no?, una publicación y algo que tiene que ver aquí con el cruce, ¿no?, de distintas poéticas, que es esta cuestión de que efectivamente la volvemos, la misma autora y las otras autoras también, digamos, vuelven a leer ese texto que quizás ya vieron en escena, ¿sí?, atravesados por la inundación de La Plata, atravesados por, la pandemia. Digo, volver a leer Ojos de Ciervo Rumano después de la pandemia es otra cuestión, ¿no? Es una obra del año 2000 que estaba en relación con un contexto de crisis de otro tenor, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con este saber y digo que sigue siendo productivo este espacio para pensar, ¿no? Eso también es muy singular del teatro. Sí. Y es diferente de la literatura, pienso eso. Sí, bueno, el concepto ese que a nosotros siempre nos conmueve, nos perturba, a veces nos intriga tanto el concepto de idea teatro, ¿no? Y entender que un espectáculo genera una idea que es inseparable de su propia representación y que no es la idea que los actores dicen como portavoces de las ideas del dramaturgo, sino que son una constitución en un formato. Entender el concepto de idea teatro a veces es difícil, porque es difícil separar y decir, bueno, ¿qué es lo que el autor quiere decir? ¿Qué es lo que dice la obra? Cuando uno lo entiende, puede también empezar a disfrutar autónomamente de la idea teatro de la obra. Es decir, leer una obra y sentir lo que me perturba, lo que me conmueve, lo que me atrae de esa obra, es justamente esa idea que es capaz de constituir en la medida en que me la imagino representada. Y luego, cuando la ves, se corporiza. Eso es lo que además hace que a una obra de teatro la puedas ir a ver 10 veces y a una película la viste 2 veces y te aburriste. Es difícil ver, salvo que estudies cine, es difícil que vos veas muchas veces. Y sin embargo, sí, yo hay obras que he visto
10 veces. Bueno, yo tenía, hasta el año pasado que teníamos en cartel terrenal. La gente venía 5 veces, 6 veces. Y te decía, hoy vine, ay, es la 6ª vez y me traje a la familia. ¿Por qué venís a ver una obra? ¿Por qué venís a ver una obra y pagás la entrada 6 veces? Porque a la salida hay algo que se constituye en tu cabeza y es la idea teatro. Yo me llevo la idea teatro, me llevo una idea que me sirve para pensar mi propia vida. ¿Dónde está mi parte acumuladora? ¿Dónde está mi parte generosa? Esa es la idea teatro. Entenderlo es también valorizar. Valorizar desde otro lado al teatro, entender. Sí, yo empecé haciendo un teatro militante en el que las ideas se decían. Yo me paraba frente al público, lo decía, y si había alguna duda tocaba el bombo. Hasta que un día en una obra ajena de pronto ves eso. Es como es el huevo. Es el huevo. Es algo que contiene la vida y simplemente hay que empollarlo. ¿Quién lo empolla? La cabeza del espectador. Bueno, en el caso de estas 3 obras, a mí me conmovió la presencia de ideas teatro. Ya digo, la que más conozco es la de Beatriz, pues, un texto que yo conozco mucho y que recordaba, y que estuve muy cerca de su proceso. Esa sensación de, en su complejidad, en su, por momentos, riesgo hermético, de pronto decir, no, pero no es hermético, fíjate, se abre, hay un lugar donde se manifiesta, donde se constituye como un desafío poético y como huevo, digamos, como idea teatro. Que tiene mucho para decirnos, ¿no? Todo el tiempo abriendo, seguro, todas las obras, sí. Bueno, yo creo que, a ver, si se trataba de hacer apología, ya estamos. ¿No? Las van a leer, las van a llevar a la escena. Pero con qué ganas lo hemos hecho en este caso, Sí. Seguro. Bueno, a mí me gustaría agradecer esta invitación de estar acá, que estén las autoridades, bueno, conversar con vos, Mauricio, Victoria, eso, bueno, lo agradezco y fue un placer haber venido hasta aquí para estar, ¿no? De manera presencial, que ahora ya nos preguntamos, ¿presencial, virtual? Pero bueno, tuvimos la posibilidad de compartir por lo menos con las autoras de esta manera y bueno, eso está buenísimo. Y encima presencial y por la banquina. Por la banquina, siempre por la banquina, nunca en banquina. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.